¿Cómo se relaciona? Uno dice, yo soy creyente, pastor. ¿Y cómo se relaciona? Quiero poner delante de Dios una pregunta y delante de ustedes, de cómo se relaciona el conocimiento de Dios en la vida de una persona. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo vos decís conocer a Dios? Sí, pastor, me decís. ¿Cómo se relaciona ese conocimiento en tu vida? ¿Y saben cómo se relaciona? Esto estuve analizando con una palabra que es fundamental para el creyente. Claro, vos me vas a decir en la conducta, en la obediencia, hay muchas respuestas, pero una palabra me llamó la atención: la piedad. La piedad. La piedad. La piedad es una virtud que inspira el amor de Dios. La devoción a las cosas santas. Por ejemplo, uno se mueve a piedad, por ejemplo, por el amor al prójimo. Pero para amar al prójimo, primeramente debes de amar a Dios, ¿sí o no? Entonces, te moves por amor. Y la piedad tiene que ver con el amor y la compasión. Tiene que ver la piedad con el servicio, tiene que ver con el amor y tiene que ver con la compasión. A esto podemos agregarle también la misericordia. En síntesis, ser un cristiano es ser como Cristo. Ahora vos me decís, pastor, ese estándar humanamente hablando es muy alto. Sí, es alto. Claro que es alto, porque nosotros tenemos procesos. La santificación, cuando nosotros conocemos a Dios, recibimos la salvación, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empieza un proceso de santificación en nuestras vidas. Ese proceso de santificación tiene 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas, pastor? Primeramente, la conversión. Te convertís, ¿sí o no? Dejás tu vida pasada y tenés una vida nueva. La segunda etapa es progresiva. La santificación progresiva va de menos a más. Y la tercera etapa es la glorificación, la santidad. Cuando nosotros salimos de este cuerpo mortal y lógicamente tenemos ese cuerpo espiritual ya santificado. Entonces es un proceso, ¿sí? Yo quiero que me sigan, porque esta prédica, así como también hablé de la mente equilibrada, son profundas, pero son sencillas pero profundas, de mucho análisis. La forma más poderosa de efectuar estos cambios que yo les voy diciendo es dejar que la palabra de Dios more en cada uno de nosotros de manera abundante. Por ejemplo, abran su Biblia en Colosenses capítulo 3, porque ahí le voy a contextualizar lo que le estoy diciendo, porque tanto vos como yo, que somos cristianos, creyentes, para recibir esos procesos de santificación, esos procesos de madurez o de desarrollo o de perseverancia, debemos dejar que la palabra de Dios more en cada uno de nosotros. Hace poquito me inspiró la palabra de Dios de ese minuto de impacto que me hizo la edición de la iglesia Más que Vencedores Central, nuestra iglesia, el equipo de comunicaciones, que decía solamente esto: perseverar, caminar, perseverar, perseverar. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando solamente de esto, de perseverar. Si vos perseverás y caminás, vas a entender y vas a comprender lo que yo te voy a predicar en esta noche. Porque el hecho de perseverar quiere decir de que vos estás dejando que la palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros. Porque cuando vos no perseverás, vos mismo estás cortando y no estás permitiendo que la palabra de Dios abunde sobre tu vida. El hecho de perseverar cuesta, porque es una disciplina también. Y son solamente aspectos que yo le voy citando, ¿verdad? Esto no tiene que ver, la perseverancia no tiene que ver con el activismo. La perseverancia tiene que ver con el orden. Por ejemplo, cada uno de nosotros sabemos que tenemos familia, trabajo, recursos, que salimos día a día a batallar, el estudio de nuestros hijos, hijas, deporte que hacen, nosotros también, actividad física, montones de cuestiones nosotros tenemos en el día. Pero ¿por qué una persona de repente se afana por el día? Porque no tiene un orden. No tiene un orden. Entonces,
Vos decís, ¿cómo me puedo ordenar, pastor? Te voy a guiar a que vos te establezcas así horarios para que vos puedas cumplir. Y en tu horario hay algo que tiene que ser primordial y principal. Si en tu agenda no está Dios, tenés que replantearte si sos creyente. Y si no perseveras, también. Duro, pero es la verdad. La verdad. Así de sencillo es el tema. Entonces vos decís, sí, el pastor dice, antorcha de oración, viernes de 19:30 a 21 horas. Tiempo de oración, de comunión, de comunicación con Dios. Pero yo tengo un asado 21 a 21:30. Vení a la antorcha, vení a orar. Te vas a ir ungido a tu asado después. Te va a librar de salir a pecar por ahí, un viernes a la noche. Te va a ayudar, va a ser beneficioso para tu vida, va a renovar tu mente. Entonces, una vez al mes tenemos antorcha unida de oración aquí todos los viernes. Ya está el equipo de la alabanza, ya estamos madurando esto, se va orando por matrimonio, vamos a ir ministrándonos. ¿Cómo empezaron los cultos de oración y los cultos milagrosos así que ustedes ven? Por medio de la oración. Creemos que el Espíritu Santo hace todo. Entonces, ordená y ponés cuál es tu prioridad. Tu estudio bíblico estamos viendo. ¿Cuál es el área que vos tenés falencia? Matrimonio, perfecto. Todos los materiales que nosotros damos son materiales completamente bíblicos. Biblia, Biblia, Biblia. Y yo te digo, ¿por qué, pastor? Porque dejamos que la palabra more en nosotros. Y ahora le voy a explicar. Voy a contextualizar, voy a citar el versículo, el 3:16. El versículo 3:16 dice de Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Perfecto, ahí vos viste, la palabra mora en vosotros en toda abundancia, enseñándonos y exhortándonos. Pero para poder entender correctamente este versículo, tenemos que irnos al contexto del versículo, para estudiar este versículo. No podemos descontextualizarlo. Entonces dice, desde el 12 leo, 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. A la que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos, cánticos espirituales. Entonces, vos mirás aquí, los escogidos son los verdaderos cristianos. Los escogidos son los verdaderos cristianos. Pablo describe la vestimenta como una metáfora que está indicando la actitud y la conducta de un verdadero cristiano. El amor de Cristo no es un amor sentimental. El amor de Cristo quizás para nosotros es completamente incomprensible, porque es con una extrañable misericordia y con un corazón compasivo. Y la benignidad tiene que ver con la amabilidad. Todo esto habla de un carácter. Vos me decís, ahí mirá por ejemplo paciencia, mirá por ejemplo mansedumbre, mirá por ejemplo benignidad, mirá por ejemplo humildad. Es que lo que te quiero decir, que si no hay intimidad, no puede haber madurez. No puede haber madurez. La intimidad con Dios refleja en el carácter de un creyente. Refleja. Vos me decís, ¿cómo podés, pastor, describir la humildad? Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Parafraseando la escritura, dice que nada hagamos por contienda. Pablo le dice a los filipenses que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores. Entonces, voy a decir, una persona, un creyente que ha entendido la palabra de Dios y que está siendo desarrollado en la madurez, en el carácter de Cristo, por medio de la intimidad, la relación que tiene con su Dios,
entiende de que no es nadie. Y de que aún ese hermano que quizás está empezando, o su compañero, o de trabajo, o las personas que se relacionan, son superiores a él. Lo mira como superior, entonces siempre se ubica. Es increíble cómo hay veces que nosotros mismos, hablo en un contexto general, ser humano, se desubica. Lo que yo veo por todos lados es gente desubicada. Y hay un principio básico, que yo esto a rajatabla, mi querido hermano, voy a enseñar en el discipulado y también a la gente de la iglesia, porque yo quiero que la gente aquí en Más que Vencedores, Barrio Obrero, sea respetuosa. Y saben que lo que menos yo veo es respeto. Y no estoy hablando solamente a las autoridades, porque eso sí o sí es un derecho y un deber que debemos de cumplir entre hermanos. Hay un principio letal, que esto yo le quiero pasarlo a mi hermano Reinaldo, que es nuestro coordinador de Ujieres. No sé, un obrero, un servidor puede tener montones de debilidades. Y le bancamos, en serio te digo, le bancamos. Pero una cosa yo no voy a permitir, que sea irrespetuoso. Un servidor, un obrero, un cristiano, un creyente debe de ser respetuoso y ubicado. Entonces vos me decís, ¿cuál es el principio, pastor, que estás hablando del servicio y del servicio y del relacionamiento? Solamente esto: ubicación y respeto, nada más. Ubicación y respeto, porque eso tiene que ser madurez. O sea, una persona que ubicada y respetuosa es una persona que se dejó abundar la palabra de Dios, porque eso forma el carácter. Como yo les decía, la mansedumbre y la paciencia son fruto del Espíritu, que tiene que ver con el proceso de madurez del carácter del creyente. Por ejemplo, vos ves un caballo, aquellos que montan el caballo. Vos ves un caballo, te subís para montar el caballo, y cuando es manso, vos le pegás al caballo, se va al caballo, esos caballitos viejitos. Después de la tajada, para, después le mueve acá, se va al caballo. Entonces, el cuidador del caballo te dice, es un caballo manso. Pero sin embargo está el otro, el blanco ese no es manso, te díselo, ese no es manso. Y te subí en ese y trata de atajarle, trata de llevarle por un costado, por otro lado. Ese no es manso. Y si nosotros este ejemplo que yo le estoy dando lleva a la vida espiritual, hay muchos caballos creyentes que son mansos, que son ya maduros. Pero hay otros, mi querido, que son como esos blancos. Y te subís ahí el pastor y la congregación y le trata de atajar al caballo y dice, no la atajaba, arranca y lleva todo lo que hay. ¿Sí o no, gente? Bueno, por eso que quiero, por medio de esta predica, llevarte a la intimidad y la madurez. Entonces, fruto es la madurez, ¿sí? Ahora, la mansedumbre. Complicado este tema. La mansedumbre, queridos hermanos, se prueba en la prueba. Vos no podés decir que sos manso o mansa si no sos probado. Entonces, por medio de la prueba que vas pasando, se forma el carácter. Hasta podríamos decir que la prueba es una bendición. Porque, a ver, no me vayan a hablar de prueba otra vez, pastor, me puede decir, pero les quiero decir esto. Dice pues la Biblia que el Señor nos va a poner una prueba en la cual nosotros no podamos sobrellevar. Si tenés una prueba, si el Señor puso esa prueba en tu vida, en mi vida también muchas veces yo pienso, racionalizo también sobre esto. Digo, no va a proponer algo que yo no pueda soportar. O sea, así como puso la prueba, va a poner la salida. Entonces es un tiempo nomás. Es un tiempo. Nosotros desesperamos porque no nos formamos, somos como ese caballo que, como le estaba diciendo, no te quedas. Entonces no nos dejamos tratar. Eso nomás pasa, ¿verdad? Para su tranquilidad y paz. Bueno, entonces Romanos, no hace falta que lo busquen, yo solamente lo voy a citar para apoyarme y ustedes puedan entender. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza.
Y la esperanza no se avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos fue dado. Entonces, por medio de las tribulaciones, debemos de gozarnos de esas pruebas y vamos formando el carácter. El vínculo perfecto del amor sobrenatural derramado en el corazón de cada cristiano es aquel que mantiene unida a la iglesia. Tanto en Colosenses como en Corintios y los hebreos también, la carta a los hebreos, a los judíos, había montones de situaciones en la iglesia. Por eso que Pablo instaba a la madurez. Primeramente a la parte íntima. Porque si vamos al caso, yo creo que toda la iglesia por situaciones que van pasando deben de ser disciplinadas. Disciplina acá, disciplina allá, disciplina acá, disciplina allá. Yo me imaginaba cuando yo estaba tipeando esto y miraba, decía, imagínate que el apóstol Pablo, por ejemplo, a los colosenses que yo le estoy dando, los colosenses no fundó Pablo la iglesia. Hechos capítulo 19. La iglesia que se fundó en Colosas, fundó otro discípulo de Pablo. Pero ¿qué hizo él? Enseñó por medio de las cartas a la iglesia. Él recibía los reportes de la iglesia. A los corintios sí él fue. Imagínate los corintios todo el desorden. Y también el autor de Hebreos dice que entre los judíos el evangelio ya a los judíos, a los hebreos fue dado. Y dice el autor de Hebreos, ¿cuánto tiempo ha pasado que yo he hablado sobre el evangelio y no han podido poner en práctica? Y citaba y le daba una comparación para frasear la escritura a los hebreos, le tildaba como, o le describía mejor dicho, como niños, porque no se le amaneció el evangelio. Y era algo tan difícil, ¿verdad? Porque por eso yo decía al comienzo, cómo se relaciona el conocimiento de Dios con el ser humano. Porque el hecho de que ellos no podían recibir ese evangelio no les permitía a ellos poder avanzar, desarrollarse y madurar en la fe. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Eran niños, eran inmaduros. Eran inmaduros, eso dice el autor de Hebreos. También los corintios eran inmaduros. La espiritualidad cristiana implica crecer para ser como Dios en carácter y en conducta, sometiéndose personalmente para la obra transformadora de la palabra de Dios y su Espíritu. La intimidad espiritual es tener una relación íntima con Dios por medio de la comunicación, tanto verbal, mental y espiritual. Por ejemplo, yo decía esto, y esto yo estudiaba ayer cuando estaba estudiando el libro de Mateo, Jesús y la oración. Ahí dice el modelo de oración. El modelo de oración no es una liturgia. El modelo de oración es entrar en una intimidad profunda con Dios. Pues, ¿y cómo puedo hacer una oración eficaz? Porque dice por la palabra, la oración eficaz del justo es aquella que puede mucho. Primeramente reconociendo tu miseria y bancarrota espiritual. Primeramente eso. Eso ya te va a hacer bajar. Segundo, dejar guiarte por Dios. Un estado mental, espiritual. Y lo tercero, comunicación verbal. Tenés que confesar, tenés que hablar. Si vos no confesás, si vos no hablás, no vas a poder recibir esa paz. Porque Dios no es un hombre. Mucha gente tiene un concepto de Dios como si fuera un hombre y le hace a Dios a tu imagen y semejanza. Sin embargo, la Biblia y los estudios teológicos hablan de que Dios no es hombre, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, al ser un espíritu y entender diríamos el sinónimo espíritu, podés mirar nombres a que se le nombra espíritu. Por ejemplo, pneuma, viento, aliento. Entonces, cuando vos hablas verbalmente en esa intimidad, vos estás hablando con Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Cerrar la puerta tanto de habitación y orar a Dios. ¿Por qué dice, gente? Y no seas como los hipócritas, los fariseos que se paran en las plazas y empiezan a hablar. Porque vos podés hablar lindo, podés orar lindo, podés ser un hombre ungido, una mujer ungida. Y hablas la palabra y la gente se derrama y se puede caer todo. Pero al fin y al cabo, gente querida, vos no sabés qué hay en la mente y en el corazón de ese hombre. Yo no quiero estar ahí donde está Betty y me dice el Señor, voy a poner un chip y vamos a ver todo lo que pensaste en esta semana. No, mi querido, me voy a morir de la vergüenza, en serio.
porque soy un hombre pecador. Entonces, ¿cómo vos haces, pastor? Vos te cerrás la puerta en tu habitación y le contás todo lo que hay en tu corazón y en tu mente a Dios. Y no te vas a animar a hacer eso en público. No te vas a animar, gente querida. No te vas a animar. Y si por ahí te animás y empezás a contar todo lo que vos sos, tipo antimotina van a hacer, nadie te va a querer, se van a abrir. Porque imagínate, pues, Señor, estoy luchando porque no la aguanto. Es tu socia, no la aguanto a esta hermana. Y todo el día, hola, ¿cómo estás? Y ahí ya empiezan a reír de amargura, ¿será que la otra vez prediqué para tipar eso? Tranquilo, hermano. La Biblia dice engañoso el corazón del hombre. Engañoso el corazón del hombre. Entonces, por eso te da la posibilidad al Señor de que vos puedas derramarte, confesar todos tus pecados, sacar todo tu pensamiento, todo lo que miraste, todo lo que no viene de Dios. Todo, confesar, hablar. Y después salir de ahí. Orar por tu esposo, orar por tu esposa, por todo lo complejo y todo lo que pueda haber en tu trabajo, por tu compañero, porque te bendice, porque te oye, porque te persigue, por todo. Por eso dice eso. Entonces, eso se llama intimidad espiritual. La otra, por ejemplo, expliqué lo que es santidad. Santidad, pues todos tienen concepto de tipo de tener que vestirte de blanco y tener una aureola. Y no pecarlo. Esa es santidad. No, santidad, ¿saben qué es, hermano? Voy a explicar. Santidad es los designios de la carne. El creyente, el cristiano es carnal. Todos somos hombres y mujeres carnales. Cada uno luchamos con nuestras debilidades, ¿sí o no? Bueno, entonces la santidad tiene que ver con esto. El primer proceso de santidad tiene que ver con esto. Te dejas guiar por los deseos de la carne. Diste lugar en tu corazón y en tu mente. Y te vas, no sabes que no querés, sabes que no querés. En todo, en carácter, cuando se empieza el tren a aprender, tú a punto de salvar, en todo. Entonces, estás a punto de excederte en tus límites, en toda área. Y vos decís, llegás hasta ese punto y huís. Y decís, pasé, no me dejé llevar. Me dejé llevar hasta ahí, pero hay un límite. Si pasaba esos límites, pecaba, caía. Entonces vos decís, vencí. Y si aplicas ese estilo de vida, vas a ver que en esa área vas a mejorar. Y te vas a ir a otra, y a otra. Y ahí empieza el proceso de la santificación. Más práctico, mi querido, porque se vende por esa imagen del superhombre, la mujer hombre, el santo Dios. Historia, mi querido. Historia. Bueno, gente querida, no hay una mejor forma. Acá yo ya te estoy dando principios. Uno, que es la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios mora abundantemente en vosotros. Otro, saturar la mente con las escrituras. Es muy recomendado. Por eso la saturación de la palabra de Dios es muy recomendado. Algo que estaba mirando muchísimo es la predicación expositiva. La predicación expositiva tiene un contexto histórico, tiene una definición, tiene un concepto, tiene un desarrollo y tiene una definición, una conclusión. Y también se puede hacer estos libros, versículo por versículo, así como estudiamos también la Biblia. Entonces estudia versículo por versículo, se contextualiza el versículo, no es que se quita de un texto el versículo para explicar y después te va a otro versículo, no, tiene una línea. Por eso que es muy recomendada para saturar la mente la predicación expositiva, es muy recomendable. El estudio sistemático de la Biblia, ambas cosas acentuarán la madurez en el cristiano. La intimidad trata de una forma fundamental con la relación personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la dirección de Dios. La madurez es el resultado de la intimidad, refleja la permanencia y creciente de Dios en la vida de los creyentes. Y se ve esto, mis queridos hermanos, la piedad. Así como un niño pequeño, sin ser maduro, puede disfrutar de la intimidad con su padre, con su madre, así también debería tener un nuevo cristiano con su Salvador.
que acaba de encontrar. La intimidad alimenta el proceso de la maduración. Por eso es que un niño crece a semejanza de los padres. El conocimiento sin obediencia no contribuye a un progreso espiritual de una persona. Por eso decía, el conocimiento, los hebreos conocían el evangelio y todo eso, pero no lo aplicaban. Entonces eso no avanza el progreso. No avanza el progreso. Hay un bloqueo. Pablo escribió también a los corintios con una decepción similar. Fíjense, a los corintios. 1 Corintios capítulo 3. Uno al 4, colaboradores de Dios. Fíjense, ¿qué le decía? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros todavía, porque soy carnales, porque habiendo entre vosotros pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Apolos, y el otro, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no soy carnales. El problema de la iglesia no solo era la influencia del mundo, sino también era la carnalidad interna. Las presiones del mundo eran solamente una combinación con la debilidad de la carne. Pablo no podía hablarles a los corintios como espirituales. Quiso hablarles, bueno, gente madura, vamos a hablar las cosas espirituales. No podían comprender porque demasiado, resaltaba la carnalidad de la iglesia. Había celos, había contienda, había competencia, había falta de carácter, no estaban maduros espiritualmente. Entonces, pues le pregunta a Pablo, ¿no son acaso ustedes carnales? O sea, recibieron a Cristo, pero ya dice también a los hebreos, pudiendo haber sido maestros y haber estado enseñando a otros, padres, madres espirituales que necesitan la congregación, se comportan todavía como niños. Por eso que vos ves, y disculpen gente, voy a citar un ejemplo. Ves por ejemplo gente de 40, 50, 60 años que se comportan como de 20. Y vos le ves así al muchacho, bota tejana, Harley Davidson, cree que tiene 20 el pibe, 60 tiene, porque no quemó su etapa. Te voy a decir una cosa, no maduró. Y mi querido hermano, perdón, suelo ver también un poquitito los revoques y los retoques que se hacen, con mucho respeto, dice la señora. Pasó, mi querido hermano, pasó la etapa, pasó, es algo irreversible. Claro que yo estoy de acuerdo con la elegancia, claro que yo estoy de acuerdo, mi querido, con que se puedan vestir bien, y claro que yo estoy de acuerdo con todo lo que tenga que ver con la estética también. Yo no tengo ningún problema, pero hay cosas que ya son demasiado visibles, ya demasiado. Hay veces que ya le pusiste el revoque, el cemento, y después le pusiste ¿cómo se decía? El yeso, lijaste todo, le pintaste, igual se cayó. No hay manera de poder sostener o atajar eso. Ni por más que le metas 10 filtros, hay una realidad. Hay veces que de repente mira si se fue tu perfil, después, hola pastor, no, Dios, yo pensando, pues mira. Bueno, gente, entiendo que dice la Biblia que la belleza espiritual hermosea el rostro. Yo sé que ustedes son gente bella, hermosa, no entren en eso. Y si yo entro, avísenme, gente, así. Porque es inmadurez, es no quemar las etapas, es inmadurez. Así también en la parte espiritual, dándole estos ejemplos, hermanos, somos en la iglesia porque no maduramos. Muchos ya pueden ser maestros, otros pueden ya enseñar, padres y madres espirituales.
La iglesia necesita, vos sabés lo que es un papá y una mamá, esa figura paternal que te abrace, que te diga: mi hijo, estoy contigo, y te ve como un ejemplo de papá y de mamá. La iglesia es fundamental, eso será. Yo cuando llegué a la iglesia, era relativamente joven, 28, 29 años, pero yo miraba así gente, familias, y yo decía, yo sabía que Dios era mi padre, tenía esa identidad de ser hijo, pero al mirar esos abrazos, por ejemplo, una persona que bendijo mucho mi vida fue don Roberto Coronel. Y vos me decís, ¿qué hizo? No, es que me sentó, me enseñó la Biblia. No, aparte de su testimonio, era el abrazo, la contención, el hecho de contarme su experiencia, el hecho de contenerme. Y después, ¿saben cómo terminó la historia? Él con doña Lucy, ellos que eran tipo mi padre haciendo consejería conmigo, pero a mí me ministró muchísimo. Imagínate cuánto causó ese efecto solamente de cobertura, de protección, de amor, de sostenimiento, para que yo pueda desarrollarme y llegar al propósito que Dios tenía en mi vida. Y vos me decís, ¿cuánto necesitan nuestros jóvenes de padres y de madres espirituales? Pero cuando la iglesia no está madura, es más importante es la pelea que tenés con tu hermana, con tu hermano que te miró mal, que no hizo lo que vos querías, la pavada total. La pavada total. Sin embargo, se necesitan esas cuestiones. Y solamente eso no es esto exhortando o disciplinando. No, dejando que la palabra de Dios more y saturando la mente con la palabra de Dios. Solamente se puede adquirir el crecimiento y la madurez espiritual con una intimidad profunda con Dios. ¿Qué pues? 5 a 9 de 1 Corintios 3, ya voy terminando. ¿Qué pues dice? ¿Es Pablo? ¿Es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En este texto Pablo utiliza una metáfora agrícola de plantar, regar. Y los creyentes servidores de Dios, todos nosotros somos solamente instrumentos de Dios. Pero la inmadurez permite a la iglesia mirar a ese hombre y seguir al hombre. Eso es inmadurez. Yo recuerdo, por ejemplo, anteriormente cuando era discípulo del pastor Emilio. El pastor Emilio, así tipo nosotros, pues, una iglesia en crecimiento, se encargaba del culto los miércoles y también de los domingos, y también no tenía todavía él, ni auxiliares pastorales. Él se encargó durante la iglesia, durante 12 años fue pastor solo, él de 200, 300, 400 personas. Solo llevaba a la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Había otros hermanos, por ejemplo, que le ayudaban en la alabanza, otros hermanos que crecían en el discipulado. No estaba el pastor y entre 7 estaban. Inmadurez. Y yo me acuerdo cuando eso, yo recién venía a la iglesia y una vez tuvimos entre 7, justamente los fieles. Jugaba Paraguay y Argentina, la eliminatoria, y una lucha tenía. Y me iba a ir a la iglesia, dije yo. Así yo era tipo Carcito, Josecito, Luisito, ahí que están todos los muchachos. Y dije, me voy a ir a la iglesia. Canhueco nos retó el pastor. Pero ¿cómo nos retó? ¿Sabe cómo? Así, literal, este era nuestro pastor. Habló de la tibieza de la iglesia y de ser maricones espirituales. Y después el domingo, justamente la pastora, que era el amor, dice: Emilio, a ellos no les tienen que retar. A los que no vinieron, lo que tienen que retarle. Entonces nos pidió disculpas a nosotros, ¿verdad? Y a los que no vinieron, les reventó después. Pero ¿por qué le doy este ejemplo? Simpático, ¿verdad? Porque la iglesia era inmadura. Ahora está el pastor, está otro pastor, está otro pastor, está otro pastor, está otro pastor. Madura. Claro que nosotros, claro, mi querido, porque eso está en nuestra carnalidad, por eso digo carnal. Claro que de repente a lo mejor le seguimos a uno, le seguimos a otro, a lo mejor tener más feeling por la predicación o por, diríamos, también tu estilo.
Cuando ya hay madurez, claro, no podemos negar de eso. Pero cuando hay madurez, vos venís por la palabra de Dios, para que abunde sobre tu vida. Y esto es un ejercicio también que hay que hacer, porque si no, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y esa madurez tiene que haber lo mismo. No está la paz, bueno, no vino la paz, o no vino el pastor. No, siempre hay alguien que va a estar en una iglesia predicando la palabra. Eso es madurez. Y esto no solamente lo digo para esta iglesia, sino para todas las iglesias. Siempre ustedes tienen que venir por la palabra de Dios. Cuando vos venís por la palabra de Dios, decís, estoy en el proceso de madurez. Cuando vos venís por la persona, entonces ahí vos podés mirar, soy inmaduro y carnal. Así nomás es esto. Bueno, gente, vamos a avanzar y terminamos. Vamos a compartir la cena del Señor. Después de utilizar esta figura que le estoy diciendo agrícola, Pablo utiliza la construcción como un edificio. Me gustó esto, porque de una parte dice plantar, regar, Dios el que da el crecimiento. En eso convengamos. Ahora después habla Pablo, ahí cuando termina el versículo, dice, el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Cuando la iglesia madura, colaboramos con Dios. Y vosotros sois labranza. Fíjense, edificio de Dios. Después pueden mirar el contexto de edificio de Dios, porque habla de una construcción. Y la iglesia debe de ser construida. La otra vez estuve hablando con una hermana y una arquitecta me dibujó espectacularmente cómo se edifica un edificio. Y me fui con esa palabra a estudiar la Biblia para que vean. Y estaba mirando de esta construcción, de cómo se construye la iglesia. Y me decía esta hermana, me decía, pastor, no es que vos siempre hablas de casa, me decía. Y me dijo, no es, pastor, que vos estás edificando una casa, me dijo. O estamos edificando más que vencer una casa. No, me dijo, un edificio. Y nosotros, pastor, cada vez que maduramos vamos edificando piso por piso. Y fue muy puntual, mirando con las escrituras. Y a medida que yo miraba, me imaginaba en este texto, ¿dónde está la palabra de Dios? Construcción, 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 construcción. Y yo miraba también, los procesos son construcciones, edificaciones. Ponemos el fundamento, y ya pusimos el fundamento, ahora elaboramos el primer piso, estamos construyendo el segundo piso. Pero ¿saben qué es una cosa, gente? Algo interesante me dijo. Si nosotros no ponemos las vigas con los materiales utilizados, ponemos solamente de madera, al edificar el otro piso va, venía abajo y nos quedamos otra vez ahí. Y eso yo no quiero que ocurra, gente. Por eso soy responsable en entregarle en esta mañana humildemente esta palabra de madurar, de dejar los celos, contiendas, pleitos, disensiones, peleas, de madurar y enfocarnos, de que nuestra mirada esté en Dios, no en el hombre, que podamos trabajar, como dice, colaboradores de Dios, maduros en la unidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, vos me decís, ¿y cómo yo edifico, pastor? ¿Cómo yo me siento útil acá en la iglesia? Asistiendo, viniendo, colaborando, ayudando, sirviendo, estudiando la Biblia, comprometiéndote con tu iglesia. Si vos decís que esta es tu iglesia, si esta es tu casa, hermanos, las puertas están abiertas. En serio, las puertas están abiertas. Caminemos juntos, crezcamos, para poder juntos edificar el segundo. Y después vamos al segundo piso, vamos al tercero, vamos al cuarto. Pues ya conocemos, pues ya tenemos la estructura, las vigas. Ahora, eso también no es de la noche a la mañana. Porque un hermano de aquí está en el sexto piso y todavía no empezó con el cimiento. Tranquilo, esto tiene todo un proceso. Tiene un proceso. Nosotros estamos para acompañarle con todo el liderazgo de la iglesia para ese proceso. Y estamos con ustedes. Amén, gente. Bueno, conclusión. Me quedé en la introducción de mi predica. Hebreos capítulo 12. Solamente 2 versículos o sea, 3 versículos voy a citar, Colosenses, y después ya nos preparamos para la cena. Hebreos 12, 1 al 3. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les quiero decir, queridos? Cuando ustedes miran el 4 al 11 después en sus casas, van a ver que hay una exhortación que va acompañada con una advertencia sobre la disciplina. Y la disciplina, el Padre, acá el autor de los Hebreos se está refiriendo a Dios, con lo que persisten en la inmadurez. ¿Qué les quiero decir, gente? Pablo, el autor de Hebreos, hasta un cierto punto le daba a la iglesia también un tiempo para que pueda crecer, porque no podían comportarse como niños. Por eso dice Pablo a los Efesios: constituyó 4:11 apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para la construcción, la edificación. ¿La construcción de qué? Del cuerpo de Cristo. Ahora, aquellos 5 ministerios no pueden ser formados por hombres inmaduros tampoco, porque podían dañar a la congregación. Entonces exhorta a Pablo y habla también: puesto los ojos en Jesús. Un santo en la antigüedad, Epafras, oró para que los cristianos de Colosas se mantuvieran firmes, perfectos y completos en toda voluntad de Dios. Y justamente, mi querido hermano, no me acordaba cuando les mencionaba, Epafras fue quien fundó la iglesia en Colosas. Oró para que los cristianos se mantuviesen firmes, perfectos y completos en toda voluntad. Que Dios encomiende del mismo modo esas apremiantes verdades bíblicas sobre madurez espiritual y administración de adoración y la obediencia de cada uno para su gloria. Fíjense lo que dice, con esto termino, Colosenses 4:12. Es importante conocer el contexto histórico, queridos, porque justamente por el contexto histórico yo me di cuenta que Epafras fundó la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo no había ido a Colosas. Él inició en Hechos capítulo 19, escribió la carta de la prisión en Roma, y esta carta a los colosenses fue escrita en el año 62 después de Cristo. Eso solamente para tener una referencia. Vos me decís: pastor, ¿y dónde queda Colosas, los colosenses? En Turquía, para ubicarte, la vieja Turquía. Él oró esto, este hombre de Dios, santo. Él oró para que esa iglesia sea perfecta y completa. Yo creo que esta es la meta de todo creyente, que seamos completos y perfectos. Vos me decís: pero, y vos me decís, no te estoy hablando de perfección. Sí, pero vamos en proceso de esa perfección. Fíjate lo que dice el 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por eso siempre, mi querido, cuando de repente famoso, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a caer? Cuando vos pones firmes, es bíblico. Bíblico. ¿Por qué? Porque él oraba para que la iglesia esté firme, para que la iglesia esté perfecta y completo en todo, no lo que vos querés, lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Bueno, hermano querido, quiero hacer algo antes de consumir la cena del Señor, que podamos entrar a cuenta, unos minutos en reverencia, en solemnidad, aquellos que puedan arrodillarse, aquellos que no pueden permanecer en sus hogares, y mientras que van a traer los elementos de Santa Cena, yo les pido la reverencia, mi querido hermano, de poder en unos minutos, ya nos vamos a retirar, solamente poder entrar a cuentas con Dios. Amén, hermanos. Habla con Dios. Son 2 minutitos, en 5 minutos estamos terminando, si Dios permite. Pedirle perdón a Dios por tus pecados.
puedan guiar. El impulso de tu amor que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor o anuncias. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir los elementos de Santa Cena. El pan partido, símbolo de tu cuerpo, y la sangre, símbolo, Señor, de tu sangre derramada en la cruz. Oro, Señor, bendiciendo estos elementos y pidiéndote, Señor, que al ser consumidos se impregnen en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, y produzca un efecto de cambio, produzca un efecto de bendición, produzca un efecto de arrepentimiento, produzca un efecto, Señor, en el cual permitamos que tu palabra more abundantemente en nuestras vidas, Señor, y produzca la transformación y vayamos en ese proceso de la santificación como iglesia colectiva e individualmente. Bendigo los elementos de Santa Cena en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, ordenadamente y compartan también el pan en el nombre del Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oh, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida
para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén, amén, amén. Voy a dar la bendición. Aquellos que quieran después pasar para orar, vamos a estar ministrando junto con mi esposa y con los hermanos. Y también después de dar la bendición, quiero orar por las personas que tuvieron de cumpleaños en esta semana. Entonces, hago la bendición. Aquellos que quieran retirarse pueden hacerlo. Y los que quieran oración pueden pasar. Lo que les pido es que si nos quedamos, siempre tomar la reverencia, ¿verdad? No bromear así o levantar la voz ni nada de eso. Para que la gente nomás que pasa para orar siga siendo ministrada y no perder este hilo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a bendecir a la familia, si pueden levantar sus manos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo en esta hermosa mañana. Hemos disfrutado, Señor, de la adoración, también, Señor, de la palabra, que es un alimento fundamental para nuestro espíritu, y consumido la cena del Señor. Bendito Padre, que la bendición de Dios sea con cada hermano, hermana presente en este lugar, y también aquellos que siguen la bendición, y que esa bendición que reciban, Señor, vaya a sus casas, familias y seres queridos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Y le pido a Pacholí, creo que estuvo de cumpleaños, Isnel. ¿Quién está más de cumpleaños? Iris, por favor. Iris, ¿quién más de cumpleaños? ¿Alguien más? Vamos a orar. Vení, mi amor, por favor, vamos a orar. Si pueden ponerse acá. Vení, Ernesto, con tu esposa. Por favor. Vengan, por favor, para orar. Vamos a orar por esta persona. Hoy cumple año Pacholí. Esta semana cumplió Iris. También Isnel cumplió. Estuvo también enfermito Isnel, pero gracias a Dios estamos todos aquí. Vamos a levantar las manos y vamos a bendecirle a esta gente amada que realmente son una gran bendición. Yo eso les quiero decir, gente querida, son una gran bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para la iglesia, así como cada uno de los presentes. Levantamos y oramos las manos, bendiciendo, Señor, las vidas de nuestros hermanos y hermanas que cumplieron años en esta semana. Señor, ellos son pilares que sostienen esta congregación, Señor. Gracias por su vida, Señor. Al ver sus rostros, reflejan el gozo del Señor. Reflejan, Señor, la alegría. Señor, es tu espíritu en ellos. Dice tu palabra que el corazón que ministra el Señor, el rostro hermosea. Y ellos son ministrados por tu espíritu, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por el proceso que ellos están viviendo. Gracias, Señor, porque ellos, a pesar de las luchas que pueden estar teniendo, están perseverando, Señor. Y nosotros como pastores y con la congregación, Señor, bendecimos sus vidas, Señor. Esas manos levantadas es símbolo, Señor, de la cobertura espiritual, de decirle a ellos que no están solos, de que somos una gran familia, Señor, de que somos la familia de Cristo, la familia unida espiritualmente, Señor. Por eso, Señor, oramos por sus propósitos, por sus visiones. Oramos, Señor, por su salud. Oramos, Señor, por sus finanzas. Oramos, Señor, por los planes, proyectos que ellos puedan tener, Señor. Padre, que ellos caminen, perseveren, Señor. En el nombre de Jesús, que ningún obstáculo quiera impedir la obra que tú estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Que ellos alcancen, logren, y cuando lleguen, Señor, a alcanzar esas metas, ellos glorifiquen tu nombre, Señor, porque todo lo que lo hacen para tu gloria, Señor. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquel que la buena obra empezó, quieren completarla, eres fiel en
será fiel en completarla en ti. Que Dios les bendiga. Feliz domingo para todos. Que pasen bien en familia. Sí, puede.